Esta es la segunda parte de las mejores motos para el carnet A2. Cuando hice la primera parte me quedaron algunas motos por mencionar, así que he decidido hacer otro vídeo, pero esta vez añadiendo dos categorías más a la lista. Si no has visto la primera parte, donde explico la importancia de algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de comprarse una moto, te la dejo aquí arriba para que la vayas a ver. Sin más dilación, comenzamos. Como de costumbre, empezamos con las scooters. Concretamente con la Honda Forza 750. Tiene una potencia deslimitada de 58,6 caballos a 6.750 revoluciones por minuto y un peso de 235 kilogramos. Luego una relación potencia-peso de 0,2 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,25. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 790 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.580 mm. Tiene un depósito de 13,2 litros de capacidad y va bastante justa de tecnología. Todo esto por un precio de 12.175 euros. La siguiente es la Nainco Exciting S400 TCS. Tiene una potencia de 34 caballos a 7.250 revoluciones por minuto, un peso de 213 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,16 caballos por cada kilogramo. Monta una frenada de doble disco de 280 mm de doble pistón delante y un disco de 240 mm doble pistón detrás. En cuanto a la altura de su asiento es de 805 mm y la distancia entre sus ejes es de 1570 mm. Tiene un depósito de 12,5 litros de capacidad y al igual que la anterior está bastante justa de tecnología. Todo esto por un precio de 6.499 euros. La siguiente es la Piaggio Beverly 400S. Tiene una potencia de 35,4 caballos a 8.250 revoluciones por minuto, un peso de 191 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,185 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, tiene un disco de 300 mm doble pistón delante y un disco de 240 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1560 mm. Tiene un depósito de 12 litros de capacidad y cuenta con control de tracción. Todo esto por un precio de 6.599 euros. La penúltima moto es la Max SIM TL508 de la marca SIM. Tiene una potencia de 45 caballos a 6.750 revoluciones por minuto, un peso de 227 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,198 caballos por cada kilogramo. Monta un doble disco de 275 mm de 4 pistones delante y un disco de 275 mm doble pistón detrás. Su asiento es de 795 mm de altura y la distancia entre sus ejes es de 1.543 mm. Su depósito es de 12,5 litros de capacidad y cuenta con control de tracción, costando esta moto 9.999 euros. La última scooter de la que os voy a hablar es la Zontes M350. Tiene una potencia de 36,7 caballos a 7.500 revoluciones por minuto, un peso de 176 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,209 caballos por cada kilogramo. Monta un disco de 298 mm de 4 pistones delante y un disco de 265 mm detrás. Su asiento está a 760 mm del suelo y la distancia entre sus ejes es de 1.405 mm. Tiene un depósito de 12 litros de capacidad y cuenta con sistema keyless y modos del motor, pudiendo elegir de manera opcional puños calefactables y cubremanos. Todo esto por un precio de 4.787 euros. Si las comparamos entre sí, la scooter más potente sería la Honda Forza 750. Si nos fijamos en los extras, la mejor sería la Zontes M350, que curiosamente también es la más barata si nos fijamos en el precio. Seguimos con las motos trail, empezando con la MIT TT 555. Tiene la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, un peso de 205 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,23 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 4 pistones delante y un disco de 240 mm detrás. La altura de su asiento es de 810 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.475 mm. Tiene un depósito de 21 litros de capacidad y cuenta de serie con cubremanos y defensas, pudiéndole añadir maletas de manera opcional. Todo esto por un precio de 6.695 euros. Seguimos con la Honda Transalp 750. Tiene una potencia deslimitada de 90 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, un peso de 208 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,226 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,43. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 310 mm de doble pistón delante y un disco de 256 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 850 mm y la distancia entre sus ejes es de 1560 mm.
Cuenta con un depósito de 16,9 litros de capacidad y tiene de base conectividad con el teléfono, modos de motor, control de tracción y ABS con selector de intervención en ambos, anti-wheelie, embrague anti-rebote y se le puede añadir de manera opcional maletas y quick shift. Todo esto por un precio de 11.000 euros. La siguiente es la Ducati Desert X. Tiene una potencia deslimitada de 110 caballos a 9.250 revoluciones por minuto, un peso de 202 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,23 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,54. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 265 mm doble pistón detrás. Su asiento tiene 875 mm de altura y su distancia entre ejes es de 1.608 mm. Su depósito es de 21 litros de capacidad. Atentos a esta moto porque de base cuenta con conectividad con el teléfono, cubremanos, control de tracción y ABS con selector de intervención en ambos, selector de modos de motor, regulador del freno motor, anti-wheelie, embrague anti-rebote, quick shift y control de velocidad de crucero. Y de manera opcional podemos añadirle defensas, maletas, puños calefactables y una regulación del asiento. Todo esto por un precio de 17.490 euros. La penúltima moto trail es la Yamaha Tenere 700. Tiene una potencia deslimitada de 73 caballos a 9.000 RPM y un peso de 204 kilogramos, lo que le da una relación potencia-peso limitada de 0,23 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,36. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 282 mm de doble pistón delante y un disco de 245 mm monopistón detrás. En cuanto a la altura de su asiento es de 875 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.595 mm. Tiene un depósito de 16 litros de capacidad y cuenta con conectividad con el teléfono y quick shift opcional. Todo esto por un precio de 10.999 euros. La última trail de la que os voy a hablar es la Moto Morini X-Cape. Tiene una potencia deslimitada de 60 caballos a 8.250 RPM, un peso de 213 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,22 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,28. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 298 mm de doble pistón delante y un disco de 255 mm doble pistón detrás. Cuenta con un asiento de 845 mm de altura y la distancia entre sus ejes es de 1.470 mm. Tiene un depósito de 18 litros de capacidad y cuenta de base con conectividad con el teléfono y ABS con selector de intervención de este, pudiéndole añadir opcionalmente maletas, cubremanos, defensas y una regulación del asiento. Todo esto por un precio de 7.290 euros. Si las comparamos entre sí, la trail que mayor potencia tiene es la Ducati Desert X, siendo esta también la que mejores extras tiene. Y si nos fijamos en el precio, la más barata es la MIT TT 555. La siguiente categoría son las motos custom, empezando con la Kawasaki Vulcan S. Tiene una potencia deslimitada de 61 caballos a 7.500 revoluciones por minuto, un peso de 229 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,205 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,266. En cuanto a su frenada, monta un disco de 300 mm de doble pistón delante y un disco de 250 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 705 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.575 mm. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y va bastante justa de tecnología, siendo su precio de 8.600 euros. La siguiente es la Honda Rebel S500. Tiene una potencia de 45,6 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,24 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un disco de 296 mm de doble pistón delante y un disco monopistón detrás. La altura de su asiento es de 690 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.490 mm. Cuenta con un depósito de 11,2 litros de capacidad y al igual que la anterior va bastante justa de tecnología, siendo su precio 7.000 euros. La siguiente es la Yosun Bober GV300S. Tiene una potencia de 30 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, un peso de 172 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,175 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un disco de 270 mm triple pistón delante y un disco de 250 mm doble pistón detrás. Su asiento tiene 710 mm de altura y la distancia entre sus ejes es de 1.425 mm. Cuenta con un depósito de 12,5 litros de capacidad y al igual que las dos anteriores va bastante justa de tecnología, siendo su precio 4.587 euros. La cuarta moto custom de la que os voy a hablar es la Indian Scout Bobber. Tiene una potencia de 94 caballos a 8.000 RPM.
y cuenta con un peso de 252 kilogramos, por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,19 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,37. En cuanto a su frenada, monta un disco de 298 mm de doble pistón delante y un disco de 298 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 649 mm y la distancia entre sus ejes es de 1575 mm. Tiene un depósito de 12,5 litros de capacidad y se le puede añadir opcionalmente a esta moto una regulación del asiento, puños calefactables y maletas. Todo esto por un precio de 15.890 euros. La penúltima moto custom de la que os voy a hablar es la Harley Davidson Nightster. Cuenta con una potencia deslimitada de 89 caballos a 7.500 revoluciones por minuto. Tiene un peso de 221 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,21 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,4. En cuanto a su frenada, monta un disco de 320 mm doble pistón delante y un disco de doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 705 mm y la distancia entre sus ejes es de 1545 mm. Tiene un depósito de 11,7 litros de capacidad y cuenta con control de tracción y selector de modos de motor. Todo esto por un precio de 17.900 euros. La última moto custom de la que os voy a hablar es la Moto Morini Calibro. Tiene una potencia deslimitada de 69 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, un peso de 200 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,235 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,345. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm doble pistón delante y un disco de 255 mm monopistón detrás. Tiene 725 mm de altura del asiento y la distancia entre sus ejes es de 1490 mm. Cuenta con un depósito de 15 litros de capacidad y al igual que la mayoría de customs está bastante justa de tecnología. Todo esto por un precio de 7.090 euros. Si las comparamos entre sí, la custom con más potencia sería la Indian Scout Bobber, siendo esta también la que mejores extras tiene, pero si hablamos de precio, la mejor es la Yosun Bobber GV300S. La siguiente categoría son las motos de enduro Supermotard. Empezando con la Ducati Hypermotard 698 Mono. Tiene una potencia de 77,5 caballos a 9.750 revoluciones por minuto, un peso de 151 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,31 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,51. En cuanto a su frenada, monta un disco de 330 mm de 4 pistones delante y un disco de 245 mm monopistón detrás. Su asiento tiene 904 mm de altura, la distancia entre sus ejes es de 1.443 mm y tiene un depósito de 12 litros de capacidad. Cuenta de base con cubremanos, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, selector de modos de motor, anti-wheelie, regulador del freno motor, embrague antirrebote y launch control. Y a todo esto se le puede añadir puños calefactables, una regulación del asiento, conectividad con el teléfono y quick shift. Todo esto por un precio de 12.990 euros. La siguiente es la GasGas SM700. Tiene una potencia de 74 caballos a 7.500 revoluciones por minuto, un peso de 148 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,32 caballos por cada kilogramo, siendo esta de 0,5 deslimitada. En cuanto a su frenada, monta un disco de 320 mm de doble pistón delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 898 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.480 mm. Tiene un depósito de 13,5 litros de capacidad y cuenta con control de tracción, selector de modos de motor y quick shift. Todo esto por un precio de 10.949 euros. La penúltima moto de esta categoría es la Husqvarna 701 Supermoto. Tiene una potencia al igual que la anterior de 74 caballos, pero esta vez a 8.000 revoluciones por minuto, un peso de 147 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,32 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,5. En cuanto a su frenada, monta un disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 890 mm y la distancia entre sus ejes es de 1480 mm. Tiene un depósito de 13 litros de capacidad y de tecnología bastante justa, siendo su precio de 11.799 euros. La última moto de esta categoría es la KTM 500 EXC-F. Tiene una potencia de 64 caballos y un peso de 108 kilogramos, lo que le da una relación potencia-peso limitada de 0,435 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,59. En cuanto a su frenada, monta un disco de 260 mm doble pistón delante y un disco de 220 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 963 mm y la distancia entre sus ejes es de 1482 mm. Cuenta con un depósito de 8,5 litros de capacidad y tiene quick shift y cubremanos, pudiéndole añadir control de tracción de manera opcional.
todo esto por un precio de 12.939 euros. Si las comparamos entre sí, la que mayor potencia tiene es la Ducati, siendo esta también la que mejores extras tiene, pero si nos fijamos en el precio, la más barata es la GasGas SM700. Perdón por interrumpir, pero recuerda que si te está gustando el vídeo, considera suscribirte porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Gracias y seguimos con el vídeo. La penúltima categoría del vídeo son las motos Naked, y vamos a empezar por una moto bastante peculiar. La Kawasaki Z7 Hybrid, y como indica su nombre, sí, es híbrida. Tiene un motor térmico que le da una potencia de 59 caballos y luego un motor eléctrico que le da 12 caballos de potencia, luego en total 71 caballos. Su peso es de 227 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,21 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,31. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 300 mm doble pistón delante y un disco de 250 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1535 mm. Cuenta con un depósito de 14 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono, control de tracción, selector de modos de motor y embrague antirrebote. Todo esto por un precio de 13.250 euros. La siguiente moto de la que os voy a hablar es la Honda CB750 Hornet. Tiene una potencia deslimitada de 92 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, un peso de 190 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,25 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,48 caballos por cada kilogramo. Si nos fijamos en su frenada, monta un doble disco de 296 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1420 mm. Cuenta con un depósito de 15,2 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, anti-wheelie, selector de modos de motor y regulador del freno motor, pudiéndole añadir de manera opcional maletas y quickshift. Todo esto por un precio de 7.880 euros. La tercera moto de esta categoría es la BMW F900R. Tiene una potencia de 105 caballos a 8.500 revoluciones por minuto deslimitada, un peso de 211 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,22 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,5. Si nos fijamos en su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 265 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 815 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.518 mm. Tiene un depósito de 13 litros de capacidad y cuenta de base con conectividad con el teléfono y embrague antirrebote, pudiéndole añadir un sistema keyless, puños calefactables, regulación del asiento, maletas, un selector de intervención del ABS y del control de tracción, quick shift y velocidad de crucero. Todo esto por un precio base de 9.750 euros. La penúltima moto de esta categoría es la Benelli Tornado Naked Twin 500. Tiene la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, tiene un peso de 199 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,24 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 260 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 784 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.451 mm. Su depósito es de 14 litros de capacidad y cuenta con conectividad con el teléfono y embrague antirrebote. La última moto de esta categoría es la Ducati Monster. Tiene una potencia deslimitada de 111 caballos a 9.250 revoluciones por minuto, un peso de 188 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,25 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,6. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 245 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 820 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.474 mm. Cuenta con un depósito de 14 litros de capacidad y tiene de base conectividad con el teléfono, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, selector de modos de motor, anti-wheelie, quick shift y embrague antirrebote, pudiéndole añadir opcionalmente un amortiguador de dirección. Todo esto por un precio base de 12.490 euros. Si las comparamos entre sí, la que mayor potencia tiene es la Ducati Monster y en cuanto a los extras, yo creo que está a la par entre la Ducati, la Honda y la BMW. Pero si hablamos del precio, la más barata sería la Honda CB750 Hornet.
La última categoría del vídeo son las motos deportivas, y como he hecho con las Naked, vamos a empezar con la Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Como su propio nombre indica, esta moto es híbrida y tiene las mismas especificaciones que su versión Naked. Su motor de combustión desarrolla 59 caballos y su motor eléctrico 12, lo que en total le da una potencia de 71 caballos. Su peso es de 227 kilogramos, luego su relación potencia-peso limitada es de 0,21 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,31. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 300 mm de doble pistón delante y un disco de 250 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1535 mm. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y cuenta con conectividad con el teléfono, control de tracción, selector de modos del motor y embrague antirrebote, siendo su precio el mismo que el de la versión Naked, 13.250 euros. La siguiente moto de la que os voy a hablar es la Benelli Tornado 500. Tiene la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, un peso de 172 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,27 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 260 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1380 mm. Cuenta con un depósito de 14,8 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono y embrague antirrebote. La penúltima moto de la que os voy a hablar es la Ducati Super Sport 950. Tiene una potencia deslimitada de 110 caballos a 9.000 revoluciones por minuto, un peso de 184 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,255 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,6. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 245 mm doble pistón detrás. Su asiento es de 810 mm de altura y la distancia entre sus ejes es de 1478 mm. Tiene un depósito de 16 litros de capacidad y cuenta con conectividad con el teléfono, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, Quick Shift y selector de modos de motor. Todo esto por un precio de 15.890 euros. La última moto de esta categoría y por tanto del vídeo es la Triumph Daytona 660. Tiene una potencia de 95 caballos a 11.250 revoluciones por minuto, un peso de 201 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,23 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,47. Si nos fijamos en su frenada, monta un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 810 mm y la distancia entre sus ejes es de 1425 mm. Cuenta con un depósito de 14 litros de capacidad y tiene control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, embrague antirrebote y selector de modos de motor de base, pudiéndole añadir conectividad con el teléfono, puños calefactables, regulación del asiento, maletas y Quick Shift. Todo esto por un precio base de 9.995 euros. Si las comparamos entre sí, la deportiva con mayor potencia es la Ducati Super Sport 950. Si nos fijamos en los extras, la mejor sería la Triumph Daytona 660, que curiosamente, si nos fijamos en el precio, también es la más barata. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, recuerda que puedes suscribirte, que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Si tienes alguna duda o crítica constructiva, escríbela en comentarios que seguro que te leo y te respondo. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo vídeo.